Seguimos con Detrás de la Noticia con Miguel Gutiérrez. Por Latinísima, aquí hablamos todos. Estamos nuevamente, Latinísima TV, y como aquí hablamos todos, he traído a alguien que no sé si va a tener alguna dificultad para hablar, pero que su experiencia profesional es impresionante. Es una de las mejores productoras que hay en la televisión hispana en Estados Unidos, pero más que hablar yo de ella, quiero que ella se presente sola. Mi amiga Adriana Mosciola. Hola, ¿cómo estás? Qué gusto de tenerte, Adriana. No, de verdad que para mí es un placer y estoy muy contenta de compartir este espacio y hablar y conocernos y hablar de detrás de la noticia, ¿no? Esta es la idea. La idea es mostrarle, porque la gente cuando ve televisión, ve una noticia, depende de la relevancia de la noticia, es el tiempo que se le asigna en el aire. Pero entonces es algo muy raro, tú lo sabes mejor que yo, algo muy raro que una noticia esté más de 2 minutos enfrente de la cámara. Pero esos 2 minutos demandaron cantidades extraordinarias de trabajo. Demandaron un ejército de personas ahí atrás. Yo siempre bromeo que digo, cuando aparecen las caras bonitas, que son quien aparece en cámara, y con el respeto de muchos amigos míos, algunos no son para nada caras bonitas, pero son gente muy talentosa. Pero entonces me gustaría mostrarle a la gente, a quienes no lo conocen, quienes son fuera de nuestro mundo profesional, qué es una productora, qué hace una productora. Más adelante vamos a hablar de Adriana Mosciola, la parte que la gente conozca quién es Adriana Mosciola, una personalidad fascinante y un background profesional descomunal. Pero quiero comenzar con qué hace una productora, un productor. Una productora de noticias hace muchísimas cosas y creo que hay varias palabras que la definen. Una es súper organizada, tener muchísima paciencia y ser muy perseverante. Cuando tú mezclas esos tres componentes, perseverancia, paciencia y organización, la productora logra el objetivo. ¿Cuál es el objetivo de una productora? Conseguir entrevistas exclusivas. ¿Cómo las consigues? Bueno, por todos lados. Hay que estar, yo soy como una productora de noticias, sobre todo estamos primero conectados 24/7. Todos los días de la semana, no hay vacaciones, estamos todo el tiempo produciendo. De hecho, una productora de televisión, de streaming, de digital, de repente me ha pasado estar cenando y ver una situación y decir, wow, acá hay una historia. Entonces inmediatamente te presentas, hola, soy Adriana Mosciola, soy productora de noticias, ya pides el teléfono, te quedas con eso y después el lunes o el martes o lo que sea, haces la llamada para seguir el caso o la historia. Entonces la productora de noticias primero está detectando cuál es la noticia, buscando las exclusivas, y no solo eso, sino es tratar de conseguir y convencer que esa persona hable, porque no todo el mundo quiere hablar, o no todo el mundo está listo para hablar. Entonces es convencerlos para que hablen, y yo llevo 30 años, un poco más de 30 años como productora. He pasado por radio, por televisión, por periódicos. A los 10 años, comenzaste a los 10 años. No, comencé a los 17. A los 17 años recibí mi primer cheque como productora de radio en Argentina. Y no he parado, por suerte. Y esa es la misión de la productora. La productora también tiene la misión de conseguir estos entrevistados que hablen genuinamente sin un pago. En más de 30 años yo jamás en noticias pagamos a una persona para que nos dé su testimonio. Y no solo eso, sino que después también la productora tiene que convencer de repente al director de noticias, tengo esta historia, está dispuesto a hablar, entonces después
coordinar y cuadrar al camarógrafo, al reportero para ir y grabarla y después decir, bueno, tengo esta versión, pero necesito la otra versión, el otro lado, buscar y así supervisar los guiones, supervisar la edición, supervisar la parte gráfica, finalmente trabajar con el equipo de promociones, porque tú puedes tener una gran entrevista, pero si no tienes promoción, pues entonces queda como chueco, ¿no? Entonces tienes que coordinar con el equipo para que promocionen de una manera correcta la historia que vamos a estrenar dentro del noticiero. ¿Cuánto tiempo le vamos a dar en un noticiero? ¿Es una pieza de 2 minutos, de 2:30? ¿Vamos a hacer una serie de 2, de 3 partes? ¿Vamos a hacer un documental de 1 hora? Eso es lo que hace una productora. A veces en nuestro negocio, muchas veces, pisamos callos. Muchas veces pisamos callos, creamos incomodidades. ¿Cómo manejas eso? No, yo siempre cuando estoy en una situación difícil pienso en que, primero, que todo el mundo tiene derecho a contar su historia. No importa lo que haya hecho, yo me especialicé a lo largo de todos estos años en crimen, en entrevistas complicadas dentro de las cárceles, dentro de las prisiones, dentro del corredor de la muerte. ¿Por qué? Porque son las más difíciles. Porque hay muchos productores que no tienen la paciencia para hacerlo, entonces yo digo, bueno, yo me tomo el tiempo, sigo el caso, los persigo para que logren hablar. Y entonces, por eso hablaba mucho de la paciencia. Una productora de noticias tiene que tener mucha paciencia. ¿Y cómo? Yo siempre pienso en eso. Uno, que es mi misión. Mi trabajo es contar una historia. Y sí, a veces hay gente que no le gusta. Yo recuerdo, y en el libro lo hablo, una mamá, una señora colombiana. La mamá de Ana María Ángel. Exactamente. Esa señora, el caso fue que la chica, hace muchos años, la niña tenía 17 años, estaba con su novio paseando en Miami Beach y una banda de 3 o 4 la secuestraron, abusaron de ella y a ella la mataron. Fue a quemarropa, fue uno de los crímenes más horribles en la historia del sur de la Florida y yo entrevisté a uno de los criminales que de hecho está condenado a cadena perpetua. Cuando vamos a buscar a la mamá me dice a mí, tú eres la persona que le dio la voz al monstruo. Hasta el día de hoy no se me olvidan esas palabras, pero dije, yo lo siento, el dolor que le he causado, pero este es mi trabajo es contar historias. Y ella me dijo, te lo respeto, pero no lo comparto. Y dije, wow. Y me quedé con eso. De hecho, la señora nos dio la entrevista. Pero sí, a veces no a todo el mundo le gusta lo que uno hace, ¿no? Sabes que yo recuerdo mucho esa historia. Porque es una de las cosas... nosotros hemos visto mucha maldad a lo largo de estos años. Y esa historia, yo siempre defino, está en mi top 3, en mi top 5, en mi top 10. Esta está en mi top 3 de barbarie. Sí. Eran un grupo de tipos latinos, para vergüenza nuestra, latinos, de Orlando, que pensaron qué divertido sería violar a alguien. Entonces ellos vinieron aquí, a Miami, en Ocean Drive, secuestraron a esta chica, al novio. Al novio le pegaron un tiro en la cabeza y lo dejaron por muerto y lo tiraron como una bolsa de basura. Sobrevivió. Y él sobrevivió, gracias a él es que los atrapan. Y después las barbaridades que hicieron con esa niña. Pero ahora te voy a contar algo que hasta el día de hoy es algo que nunca logré entender. Fuimos a entrevistar a esa señora para la televisión de Colombia. Entonces éramos 2 fotógrafos y un reportero. La señora, no sé si recuerdas, tiene las cenizas de su hija en la casa. Terminamos la entrevista y nos brillaban los ojos a todos. Lo mismo te pasó a vos. Cuando estamos desmontando, el reportero sigue hablando con la señora. Y en un momento, el reportero, no sé por qué, era una reportera, perdón.
la reportera, no sé por qué, le pregunta, ¿de qué signo era tu hija? Y la señora le dice, de Virgo. Y la reportera dice, ¿de qué día? No me preguntes por qué, porque yo no tenía esa información. Yo dejo hacer lo que estoy haciendo y le digo, del mismo día que yo. Ella nació el mismo día que yo, el 13 de septiembre. La señora se dio vuelta, ¿usted cómo sabía? Y ahí quedé yo, no lo sabía. No lo sabía. Y es algo que me quedó grabado para siempre. Wow. Sí, Sí, a los periodistas, a los camarógrafos, a los productores, nos tocan vivir momentos y conversaciones que nos quedan marcadas, ¿no? Para siempre. Y uno dice, es una entrevista nada más que uno hace, no, nos quedan... Hay frases que uno recuerda y son muy difíciles de olvidarlas. Eso es de lo que, por ejemplo, quiero hablarle al público, al que no ve esas cosas. Ahora después vamos a hablar de lo que es la pasión por este trabajo. En este trabajo nadie trabaja por el cheque. Si estás trabajando por el cheque, estás en el negocio equivocado. Cambia de trabajo, ¿no? Esto no es tu trabajo. Pero esto tiene un costo emocional. Entonces quiero que le expliques a la gente ese costo emocional, porque sos la profesional. Ok, voy a entrevistar a un salvaje criminal que... Entonces, la parte profesional hace todo eso. Cuando estás enfrente de ese monstruo, ¿qué hay en tu mente? Cuando te vas después de haber interactuado con un monstruo, ¿qué hay en tu mente? No, en la mía yo siempre digo que soy como, tengo una misión y esto es lo que tengo que cumplir, estoy ocupada por el tiempo, si tenemos 12 minutos, 14 minutos, 18 minutos para hacer la entrevista, si es adentro de una prisión, cada segundo cuenta, entonces tenemos el tiempo exacto para entrar, pasar la seguridad, poder armar los equipos, 12 minutos, poder empezar la entrevista, cuadrar que el audio esté bien, son 37, 38 minutos, otros 12 minutos para salir del perímetro. Entonces en ese momento lo único que yo pienso, por lo menos cuando estoy dentro de una situación así, con un criminal, con alguien condenado, es en lograr la entrevista, es en lograr. Ya después de que salís de la prisión, generalmente a mí me da muchísimo dolor acá. Estás contracturada. Es un dolor, pero me viene como una hora después, 40 minutos después, siento acá como un peso impresionante. Claro, yo estoy trabajando y eso, y debe ser que estoy así, porque uno dentro de las prisiones es muy difícil. Una vez, que fue la que más después me dolió me dolía todo, me dolía el cuerpo, me dolía todo. Y de hecho, esa vez salí, porque las entrevistas adentro de la prisión son muy tempranos a la mañana, y después de esa entrevista me tuve que ir a dormir. Regresamos al hotel y me tuve que ir a dormir. Me dormí como a las 11 de la mañana, tuve que dormir. Porque cuando entramos a la prisión, después de que caminamos, estaban todos los alambres. Recuerden que en la prisión no podés llevar celular, lo único que podés tener es tu ID, tu licencia de conducir. Y caminamos, y en un momento el guardia dice, vamos a entrar por aquí. Y era un edificio más chiquitico, abre la puerta, y cuando abre la puerta había 100 más o menos, calculo yo, entre 100, 150, algo así, hombres, con sus mamelucos naranjas, y yo me quedé como impactada. Estaba en esa casita, ellos estaban esperando su turno para entrar a la revisión médica. Pero entonces ellos estaban todos sentaditos ahí, o sea, no estaban encadenados, no estaban... Y yo tuve que pasar por el medio. En ese momento, yo lo único que me acuerdo, porque vos me estás preguntando qué hay en mi mente, lo único que yo recuerdo es que yo bajé la cabeza y miré al piso. Yo siempre llevo ropa muy holgada, siempre llevo camisas bien tapado, ropa bien holgada, y caminé lo que me faltaba mirando hacia el piso porque no quería entrar en contacto visual y recordar esa mirada, pero sentí las 100 miradas, 100 y pico acá, y esa sensación fue muy difícil para mí, y por eso ese día
sí, después de que salí de la prisión me fui a dormir. Eso era un cansancio físico y todo eso. Ahora, en lo emocional, cuando después pensás, yo estuve charlando con un monstruo, con alguien que hizo tanto daño, tanto mal. Son historias. Yo creo, de nuevo, te repito, creo que todo el mundo tiene derecho a contar su historia. Yo estoy convencida de eso. Pero no solo de esto, a ver, a lo largo de mi carrera hemos entrevistado desde actores, presidentes, ministros, niños, maestros, o sea, de todo, y también criminales. Creo que todo el mundo tiene una historia para compartir. Y creo que ese es una de las misiones de las productoras de noticias. Encontrar cuál es tu historia. ¿Cuál es la historia que hay detrás y cuál es la historia que nos puede servir para determinado reportaje que estemos haciendo? Entonces, eso es lo que yo pienso. Yo no siento culpa. Si me están preguntando, ay, pero ¿no sentirá culpa? No, la verdad no siento culpa para nada. Es mi trabajo. Comparto, o sea, nunca sentí culpa. Comparto ese sentimiento. Sabes que vengo cubriendo noticias hace más de 20 años y me toca cubrir crímenes espantosos. Y cuando alguien me dice, yo digo, yo no lo hice, ya estaba ahí. Alguien lo tiene que mostrar. ¿Verdad? Entonces digo, ahora entonces vamos a esto. Estamos hablando de que no sentimos culpa, sentimos empatía. Estoy totalmente convencido que en tu caso también. Yo siempre me defino como que me parto al medio. De un lado soy profesional, tengo que hacer lo que tengo que hacer, y del otro lado el ser humano. El ser humano no puede dejar de ser ser humano después de ver tanta barbarie, pero tampoco puede ser insensible a la barbarie. Pero también hasta ahora estamos hablando de historias terribles. Pero contamos cosas muy lindas. Oh, sí, a lo largo de la carrera he conocido gente maravillosa. Wow, muchísimas historias. Yo creo que de cada una de las personas que me he cruzado a lo largo de mi carrera, he aprendido algo. Algo. Y hay historias muy lindas, historias de resiliencia, historias de gente... Mira, hay una historia que a mí me impactó muchísimo, que es una señora abogada, vive acá en Miami, y el 24 de diciembre de hace varios años, su único hijo, adolescente, iba en su carro, normal, y una persona que venía detrás, manejando bajo la influencia, no sabemos si de alcohol o de las drogas, lo chocó y lo dejó en estado vegetativo. Y la señora en ese momento, cuando los médicos le dicen que tenía muerte cerebral, que su hijo tenía muerte cerebral, la señora, la abogada, decide donar sus órganos. Y nuestra historia era la historia de la donación de órganos. Que hay muchos mitos sobre el tema de la donación de órganos. Como entonces entrevistamos a doctores, a especialistas, y entrevistamos a esta señora. Y ella nos dijo esto de que cuando hay tanto dolor, uno quizás puede hacer algo para aliviar el dolor de otra persona. Y ella dijo, yo elegí quizás aliviar el dolor de alguna mamá que estaba por perder a su hijo si no recibía los órganos. ¡Wow! Y qué lección, ¿no? Esto que estamos hablando del dolor, porque es muy difícil entrevistarle a la señora y preguntarle del tema, una entrevista complicada, y yo como productora decirle, bueno, este es nuestro tema, y dice, no, yo quiero hablar porque quiero hablar del tema, de la importancia, hay que hablar más de la donación de órganos, ¿no? Sí. Entonces, sí, muchas historias que uno va recordando, esas lecciones de vida, ¿no? Que se quedan con uno. Otro detalle, saltamos de una cosa a la otra, pero para el que no lo sabe, así es nuestro negocio. Estás en una cosa y de un momento a otro todo cambia y hay que correr. Entonces, la productora tiene su equipo, ¿verdad? La productora necesita la ayuda del buró de asignaciones. La productora necesita la ayuda de los editores. La productora necesita los reporteros, necesita los camarógrafos. Somos todos un equipo.
Entonces, antes de empezar un proyecto, antes de comenzar el proyecto, somos todos amigos, paz y amor, nos amamos, nos queremos. Pero lo que la gente no sabe es que a veces las cosas en el medio del proyecto, la inmediatez y todo se complica. Entonces el paz y amor pasa a que nos queremos matar. Culpamos uno al otro, nos queremos asesinar. Y después cuando todo terminó y sale bien el proyecto, somos todos amigos de nuevo, paz y amor. Entonces quiero que hables un poquito de eso. Totalmente, y no es personal. Yo tengo, a lo largo de la carrera, tengo que confesar, yo no he hecho, o sea, no todas las personas con las que trabajo son mis amigas, no. Sí, la carrera me ha regalado varios amigos valiosos a los que respeto muchísimo y quiero muchísimo. Y ya es eso más una relación de amistad, ¿no? Pero en el trabajo sí tengo mucho tema del respeto. Y con lo que estás contando es totalmente real. Hay un reportero que yo adoro y quiero muchísimo y lo admiro porque él es extremadamente meticuloso y como yo soy extremadamente organizada, entonces cuando hacemos un proyecto ahí empieza el choque, ¿no? Y a veces, y me acuerdo una vez una anécdota que él me vino a reclamar así, pero un tema grande, de que yo le había quitado 6 segundos de su historia, 6 segundos. Yo, ¿qué? Además me lo vino a reclamar mal. Entonces le dije, mira, primero me baja la voz. Segundo, ahora no te voy a atender. Regresas después y lo hablamos. Entonces nos acordamos, hasta el día de hoy nos acordamos y nos divertimos mucho de esa anécdota de, primero, o sea, lo que yo le dije, ¿no? Y cuando hablamos después, le dije, bueno, ahora no vamos a hacer 6 segundos porque la volví a ver a la historia, le vamos a quitar 15 segundos. Y hasta el día de hoy me dice, y me quitaste los 15 segundos. O sea, impresionante. Pero al final del día los dos decíamos, después cuando mirás la historia, sale la historia, por suerte sí, vienen los premios, vienen los reconocimientos, viene todo eso, y los decíamos, estaba bueno que le habíamos quitado los 15 segundos, y sí, nos sobraban. Y entonces sí, me ha pasado con un editor también que quiero y adoro y respeto muchísimo, es uno de los grandes editores de esta industria, y sí, a veces tenemos roces porque yo veo de una manera, él lo ve de otra manera, pero llegamos a acuerdos, y a veces sí, a veces me ha tocado cerrar la puerta e irme tipo, no lo quiero ver más. Te voy a matar. Y él también, el editor dice, no aguanto más esta productora argentina, ¿por qué me tocó a mí? Sí, yo no vamos a decir el nombre, pero sabemos de quién estás hablando. Pero lo adoro, es talentazo, pero al final del día después nos vemos y decimos, los dos así orgullosos, tipo, nos quedó buena la historia, ¿eh? Y los dos como, nos quedó buenísima. Sí. O sea, y vuelve esa empatía, ¿no? Y eso pasa cuando tenés respeto hacia la otra persona, ¿no? Sí. Ahora, esto es un poco más largo que un package de TV, pero el tiempo corre, así que vamos a tratar de resumir. Primero, antes de pasar al tema de tu libro, ¿cuántos Emmys en tu carrera? En mi carrera tengo 19 Emmys, un premio Edward Murrow, como 19 APs, y de los Emmys de la estatuilla, que es muy bonita, es muy linda, en mi casa solamente hay uno, porque todos los demás los he regalado, así que, mejor dicho, los he entregado en custodia, esa es la palabra correcta, los he entregado en custodia a personas que a lo largo de mi vida han sido muy importantes, porque eso es otra clave de las personas que trabajamos en el mundo de las noticias, es estar rodeado de amigos y de familia. Los periodistas solos, no, nosotros dependemos de esta contención de la familia. Entonces, bueno, esos Emmys, me he inventado categorías como el mejor papá del mundo, la mejor mamá, el mejor hermano, mi primer jefe, mi amiga del alma, así que andan repartidos por varias ciudades, varios países, y me encanta ir, por ejemplo, a la pastelería de una gran amiga mía en Miami y ver que tiene todos sus cakes ahí y tiene mi Emmy. Y ahí yo,
¡Ay! Me emociona verlo y me encanta. Eso es una manera de tener donas gratis para el resto de tu vida. Muy inteligente es Movida. Entonces, ahora pasemos a hablar de tu libro, ¿verdad? Porque ella escribió un libro muy, muy, muy interesante. Y háblanos de por qué. Mira, me demoré 4 años escribiendo esto que es La periodista que no oye, pero escucha. Y me demoré 4 años porque no estaba muy segura. A último momento no quería publicarlo, porque por primera vez cuento que yo perdí la audición. Nadie sabía, nadie en el medio, ningún editor, estoy segura que tú nos conocemos hace muchísimos años. Nadie sabía porque yo me lo guardé. Me quedé calladita, tenía muchísimo miedo, tenía terror de perder mi carrera, tenía terror de que no me contraten, porque, a ver, una productora de noticias o de streaming que tiene que hacer entrevistas, editar video, donde cada palabra, cada segundo, donde estamos discutiendo porque 5 segundos más, 5 segundos menos, que no oye. Pues me parecía muy fuerte y por eso me lo callé hasta que decidí contar la historia, porque creo que hay que hablar de este tema, hay que hablar del tema de la pérdida de audición. La gente piensa que es un problema de nuestros abuelitos y no lo es un problema de todos. En Estados Unidos hay más de 50 millones de personas con algún nivel de pérdida de audición. En mi caso son los dos, por eso ven que yo utilizo estos audífonos. Mi vida depende de estos audífonos. Tengo mis pilas siempre, pilas por todos lados, baterías, porque usan baterías. Y bueno, y en el libro cuento todas mis anécdotas periodísticas y hay un capítulo dedicado a por qué y cómo fue mi transición de usar y decidir utilizar mis hearing aids, mis audífonos, y contar la historia. Es de una manera u otra lo que estamos haciendo en televisión. Sabemos lo del tiempo, lo de los 6 segundos y 15 segundos, y eso es la diferencia entre un éxito y un fracaso. Entonces aprovechamos el tiempo. ¿Dónde consigue la gente tu libro? En Amazon. Lo mejor es a través de Amazon. Y está el audiolibro. Está grabado a 50 voces. Se grabó entre Medellín y Miami. ¿Por qué 50 voces? Yo lo narro la mayoría, pero, por ejemplo, las voces originales de periodistas, de directores de noticias, de mi familia, mi mamá, también grabaron sus voces. Eso está también en iTunes, en Audible. Interesante. Definitivamente soy un fanático lector, ávido lector, pero creo que esa opción es más interesante. Sí. Más interesante. El tiempo. Hablamos de 15 segundos. Nos queda 15 segundos. No nos queda otra que despedirnos de la gente que nos está viendo en Latinísima. Y agradecerte, Adriana, y bueno, que sigas para adelante, otra carrera llena de éxitos y por 50 años más. Ay, muchas gracias. Gracias por la invitación y éxitos. Gracias.